Buenas tardes, compañeras y compañeros de Sociología del Arte y la Cultura. Vamos a ver, estamos revisando este libro, que es un libro muy importante. Se los recomiendo que lo tengan fotocopiado o impreso, o comprado, porque vale la pena. Pierre Bourdieu, El sentido social del gusto. Y vamos a ver la primera lectura, Cuestiones sobre el arte a partir de una escuela de arte cuestionada. Este es un diálogo que hace con una escuela francesa de arte que está siendo atacada constantemente porque hace arte contemporáneo, ¿no? Y entonces llegan varias preguntas o varios intentos de destruir esta universidad, o no de destruirla, sino de quitarle el apoyo público. Y entonces, a partir de esta crisis que está teniendo la escuela, Bourdieu va a charlar con ellos y plantearles de modo circular algunas respuestas a sus inquietudes, a las inquietudes: qué es el arte, qué es el artista, tiene que ser financiado el arte que hacen ellos, por qué no es comprendido su arte y otras cuestiones, ¿no? Y entonces nos sirve para pensar este fenómeno del arte desde un concepto sociológico, ¿no? Por Pierre Bourdieu. Y entonces lo que va a desmenuzar es comprender que el arte ha adquirido independencia y se ha conformado en un campo. Y se pregunta, ¿qué es el artista? ¿Qué es el arte? Y hablará. Bueno, define campo, vuelve a definir campo, pero a partir de aquí dirá, en el campo es donde se juega quién es artista, qué es el arte, y yo diría toda la valorización del arte. Y aquí salta a la luz otra cuestión, y es preguntarse entonces, porque empieza a ser arbitrario, ¿no? Aceptar que el campo es el que decide quién es artista, qué es arte, y valoriza el arte, es aceptar entonces que no hay una esencia artística ni en algún sujeto ni en algún objeto, ¿no? Ustedes podrían pensar o reclamar eso, ¿no? ¿Es verdad esto? Y entonces podríamos ver que objetos de arte, ¿no?, o piezas de arte consagradas pueden pasar pueden pasar desapercibidas si no están en el lugar correcto, o pueden pasar como objetos si no están en un museo, ¿no? Una rueda de bicicleta, si está en un museo será arte, si no está en un museo será una rueda de bicicleta. Y ahí es donde rememora ciertos trabajos, ciertos experimentos donde ponen arte en un parque y entonces un basurero pasa y lo tira, o poner arte en una iglesia y entonces se persignan o se hincan, y si pones el mismo cuadro en un museo, la actitud hacia ese arte es totalmente distinta. El caso del cuadro de la Virgen de Guadalupe, que supongo que muchos de ustedes conocen, es una obra de arte, es una pieza, pero al estar ahí tiene otra connotación y se mira con otros ojos, ¿no? Y seguramente los que pasan en estos pasillos eléctricos se persignan y le piden, le dan su bendición a la Virgen, piden su bendición de la Virgen, piden algún favor, algo bonito para sus seres queridos, no lo está pensando como en arte. Y entonces se plantea más problemas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que, si el campo hace el arte, dice quién es el artista y valoriza el arte, entonces no hay esencia, y entonces la esencia la del el campo. Y entonces al mirarla, para mirar arte, también necesitamos por lo menos una mirada especial. Y diremos otra vez, ¿no?, en este tenor de la sociología que plantea Bourdieu, una mirada
o la mirada está construida socialmente. Nadie tiene una mirada pura, aunque es un hecho biológico, ¿no? El cerebro, los ojos. La mirada es una construcción social y por lo tanto es una construcción que se construye. Y sabemos, ¿no?, que en la sociedad, o la sociedad es el campo de la desigualdad, por lo tanto, los atributos de una mirada que nos permita apreciar el arte no están distribuidos de manera igualitaria, ¿no? Por lo tanto, encontramos una mirada artística culta, contra una mirada cotidiana, una mirada vulgar. Estoy utilizando adjetivos de manera arbitraria, digamos, no los recupero de Bourdieu, sino que quiero con ellos dar cuenta de qué está diciéndonos Bourdieu. Una vulgar, una plebeya, una burguesa, y así por el estilo, y cada mirada es fruto de una desigualdad, porque la construcción de la mirada no se da desde la igualdad, sino que se da desde la desigualdad. Y entonces, para tener cierta mirada, ciertas aficiones, ciertas afinidades selectivas, debemos de tener esto. Y esto, nos dice Bourdieu, tampoco es natural, sino que se construye socialmente. Y entonces, la construcción social de la mirada también nos hace que nos guste o no nos guste algo. Y entonces el campo artístico, que en las últimas décadas se vuelve de arte moderno, arte contemporáneo, arte conceptual, arte objeto, arte performativo y más, lo que ustedes conocen, ¿no? Esto, el arte contemporáneo, choca con el gusto de la mayoría. ¿Y por qué choca con el gusto de la mayoría? Y ahí es donde Bourdieu no va por la salida fácil, ¿no? Y entonces dice, no es que ustedes estén mal, ¿no? No es que tengamos que regresar a lo que le gusta a la gente, ¿no?, sino es darnos cuenta que este desfase está en el centro, la desigualdad. La distribución desigual del capital cultural, del capital artístico, que hace que la mirada rechace o la mirada común rechace el arte contemporáneo, el arte conceptual. Y esa parte es importante para entender, porque entonces quiere decir que los gustos, que la mirada con la que vemos el arte necesita ser educada, necesita tener el código y poder descifrar ese código para que nos impacte, para que nos guste, para que nos alegre, para que nos entusiasme, para que nos conmueva. Pero no verlo, fíjense, no verlo como una imposición, no verlo como un deber ser, sino fundamentalmente verlo con el rasgo de la desigualdad. Entonces, no es casual estos desfases porque la mirada se construye desigualmente y para entender el arte contemporáneo choca con la de las mayorías porque no se le dan los instrumentos a las mayorías para acceder a ello. ¿Por qué no se les da? Porque se da en un espacio elitista, en un espacio minoritario, porque la cultura es parte, legitima la desigualdad, pero lo que Bourdieu hace es, primero, desentraña el secreto del arte en términos sociológicos y luego desentraña el término del gusto. Y entonces el gusto es construido socialmente, pero marcado por la desigualdad. Y entonces no es casual que a los museos vaya un tipo de gente, que al teatro vaya un tipo de gente, que a los conciertos de música clásica vaya un tipo de gente. Porque es ese tipo de gente que comparte
ciertas condiciones, ciertas situaciones, cierta cotidianidad. ¿Dónde se aprenden los códigos del arte? Lo veremos en otra lectura, pero se los adelanto. ¿Qué hay en común entre el público del teatro, de la música clásica y de los museos? Que son gente como ustedes, ¿no? Ustedes son fanáticos de los museos. ¿Qué tienen en común con los que van a los museos? Esa es una buena pregunta. Y lo que hay en común es una cierta educación de la mirada, una cierta construcción del gusto, que algunos de ustedes será reciente, ¿no? Seguramente en su ingreso a la universidad, y otros será más antiguo. Y ahí es donde entra el otro gran concepto de Bourdieu, que es el hábitus. El hábitus como un medio en donde se desenvuelve la persona, o sea, ustedes, yo, cualquiera, y que ese medio lo va construyendo en gustos, en aficiones, en miedos, en sueños, en mitos. Es que fui el único de mis primos que entré a la universidad, ¿no? Puede ser un enunciado que tal vez hayamos escuchado. ¿Qué hay en su hábitus? ¿Dónde nació esa importancia que le dio a la universidad, ¿no? Que hizo que la deseara, que la contemplara entre sus planes y un montón de cosas más, ¿no? Y abarcadoras. ¿Qué había ahí? ¿No? Es este como medio ambiente en donde se desarrolla, que es social y que hace que alguien esté más predispuesto a ciertas cosas, a ciertos gustos, a cierta actividad, a cierta mirada, ¿no? Pero el hábitus lo iremos desarrollando todavía más con otras lecturas y además con una tarea, con una actividad. Pero ya aparecen los dos grandes conceptos de Bourdieu, que es campo y hábitus, para entender el arte, ¿no? Y entonces el campo como el juego en el que se define el arte, de que esté el juego del arte, el artista y su valoración, y el hábitus como un medio que hace del sujeto esté predispuesto a cierto lugar en el campo, no nada más del arte, sino de la vida, y donde se hace su mirada, sus gustos, hasta podría ser formas de saludar, formas de expresarse. Fíjense, contando una anécdota, en mi facultad había un profesor negro, ¿no? Alto, muy elegante, ¿no? Que traía un traje que yo creo que valía varios miles de pesos. Un portafolio viejo pero elegante igual. Y caminaba muy recto, muy, muy recto. Se movía impecable. Tan así que uno en la facultad había una explanada y cuando el profesor cruzaba era imposible no verlo y no prestarle atención. En verdad, o sea, pasaba el tipo y todo el mundo se le quedaba viendo. Cierta forma de caminar, cierta seguridad en su andar, además de que era alto, era guapo, era negro. Y con el tiempo te vas enterando quién era, y era un príncipe africano que daba una materia de África en la carrera de Relaciones Internacionales. Era príncipe de su país en África. Y ahí todo todo adquiere sentido. O sea, él aprendió a caminar, a moverse, a pararse, como príncipe. Y no caminaba así porque fuera príncipe,
sino porque su hábitos de príncipe le dio esa seguridad, esos modos, esa presencia que tienen solo unos cuantos. ¿Me explico? Entonces piensa en su hábitus, ¿no? ¿Qué contenía, qué tenía y cómo eso va determinando cierta posición dentro del campo de la cultura del arte, pero de cualquier campo? ¿De dónde vienen sus gustos? ¿No? Porque es el ambiente, el medio en que se construyeron y donde se construyeron sus gustos. No sé si han visto eso, es muy chistoso, ¿no? Pero dicen, ay, es que a mi hija desde chiquita le gustó el ballet. Y dices, entonces nació con una genética que decía, yo amo el ballet. Y no. Desde chiquita la llevaron a escuela de ballet, le hablaban del ballet, su mamá era bailarina. Curioso, ¿no? Y entonces parece que el hábito se explica su gusto, ¿no? No, y es que a mí me ha gustado el rock, ¿no? Y todo ha sido rock en mí, yo toco rock porque me gusta la guitarra. Tu papá tocaba rock, había un chingo de música de rock and roll, siempre fue medio rebelde tu madre. ¿Me explico? Entonces había un hábitus que va construyendo al sujeto relativamente, siempre va grados de libertad. Con Bourdieu, entonces va predisponiéndote a cierto lugar, a cierto espacio, a cierta acción, a ciertos gustos. Y es eso. ¿Cuál es el meollo de esto? Primero, que explique tanto gustos, producción de arte y todo a partir de campus y hábitos. Y lo segundo es mostrar que que el arte está atravesado por la desigualdad. Y que eso es injusto. Y entonces hay que cambiarlo. Y entonces no es que los ricos sean finos, es que tenían un hábito. Y es que el arte se utiliza para clasificar. Y entonces, un proyecto democrático es democratizar el campo, el hábitus, las condiciones, ¿no? Entonces va por ahí. Y entonces la respuesta de Bourdieu no es, su arte moderno que nadie entiende es nefasto y debería de abolirse. No. Esa sería la versión simplona, populista, le llaman en el texto. La visión correcta es decir, ¿por qué no tienen el código del arte contemporáneo las mayorías? ¿No? Y hay que darlo. ¿Por qué no todos van a los museos? Y en lugar de muchas otras cosas que le gusta a la gente. Porque no se le da la oportunidad, porque no nace el gusto, porque no nace la predisposición. Por la desigualdad, por los hábitos en los que se crece y se desarrolla la desigualdad, ¿no? Y como veremos en otra lectura, habría una fórmula para que todo el mundo vaya a los museos. Pero la veremos en otra lectura. Con esto cerramos esto, ¿no? Y dejo actividad para esta lectura. Nos vemos.